Bienvenidos sean todos y todas al conversatorio La ficción y la experimentación en los estudios sociales, el cual se realiza en apertura a la cuarta cohorte del doctorado en estudios sociales. A partir de este momento, les solicitamos amablemente silenciar sus equipos celulares. Ahora me permito comentar el desarrollo de la agenda. Como primer punto tendremos un saludo y presentación del doctorado en estudios sociales por parte de la directora del doctorado, la doctora Claudia Luz Piedrahíta Chandía. Como segundo punto tendremos el desarrollo del conversatorio La ficción y la experimentación en los estudios sociales, donde participarán Félix Gómez Urga, profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Toulouse. También nos acompaña el doctor Mario Montoya Castillo, profesor y director de la línea de investigación Comunicación, Lenguajes Estéticos y Culturas del doctorado en estudios sociales. Como último punto daremos paso a un espacio de diálogo con los asistentes. Muchas gracias y bienvenidos. Doctora Claudia Luz, bienvenida. Buenos días a todos y todas. En nombre de la Universidad Distrital, del doctorado en estudios sociales, de sus profesores, de sus directores de línea y sus asesores, queremos darles un saludo de bienvenida a esta cuarta cohorte que hoy inicia su proceso posgraduado. Es muy importante para nosotros tenerlos hoy aquí, sobre todo desde este inicio, y comprometernos con su formación como doctores y doctoras en estudios sociales, poniendo a disposición de ustedes todo nuestro conocimiento acumulado, las investigaciones realizadas, la experiencia, además del acompañamiento y el apoyo permanente a su proceso académico y de investigación doctoral. En este saludo y presentación del doctorado, quiero referirme brevemente a unos puntos que son centrales en este programa doctoral. Estas son reflexiones que se encargan de darle un lugar a lo que actualmente estamos denominando como estudios para diferenciarnos de lo que son las ciencias. En este caso, hablamos de estudios sociales que claramente marcan una distancia con las ciencias sociales en sus apuestas disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares. Ustedes llegan a este programa doctoral con unas inquietudes y unas expectativas que quedaron consignadas precisamente en el proyecto de investigación. Estos proyectos los hemos estado revisando, algunos de ellos son todavía muy disciplinares, en otros casos ya se empiezan a realizar transformaciones en aspectos que contemplan la interdisciplina e incluso la transdisciplina. Sin embargo, lo que vemos es que el componente de estudios sociales es el aspecto que está menos abordado y precisamente por esto lo estaremos profundizando durante el primer año de este programa, concretamente en el seminario de convergencias críticas. Así que muchas de las consideraciones que voy a presentar en esta introducción serán retomadas en profundidad durante su primer año de doctorado y siempre respondiendo a la pregunta ¿qué son los estudios sociales? Y precisamente por qué le estamos dando tanto énfasis a este punto de estudios sociales. La respuesta tendría que ser porque lo que está en la base de esta propuesta que hoy inician es precisamente el carácter no disciplinar de este doctorado en estudios sociales y el protagonismo que adquieren entonces las líneas de investigación, los campos de estudio emergente y no disciplinares que proponen las líneas desde sus problematizaciones y las convergencias críticas, además de los planos de interconexión entre las líneas de este doctorado. En el acercamiento que ustedes han hecho ya al doctorado, se habrán dado cuenta que los nombres a los que responden las líneas de este doctorado, cada uno de ellos tiene una serie discursiva que precisamente está haciendo relación a esos campos emergentes que se están abordando durante el doctorado y que de ninguna manera corresponde a disciplinas. Desde este primer encuentro, me parece pues que debe quedar muy claro que no estamos proponiendo enfoques disciplinares o acercamientos interdisciplinares para la comprensión de problemas sociales. Lo que proponemos es un doctorado que recurre a convergencias críticas, o sea, no encuentro entre disciplinas,
configuradas a partir de las problematizaciones de las líneas de investigación y que están dando cuenta de lo que está ocurriendo en el presente. En las problematizaciones se realizan cartografías sobre aquello que ocurre en el presente, en el panorama social actual, para reconocer la diferencia diferenciante, su carácter acontecimental y sus múltiples interconexiones. Siempre el componente cartográfico va a estar muy presente en aquello que estamos hablando como dar cuenta del presente. Y esto es precisamente como el ejercicio inicial que se hizo en este doctorado, y fue cartografiar aquello que consideramos que precisamente era lo que iba a orientar cada una de las líneas de investigación. A partir de este ejercicio crítico, emergen entonces campos de problematización que no están totalmente recogidos en las disciplinas sociales y que dan origen a las líneas de investigación de este doctorado. Estas líneas no son permanentes, en tanto que surgen de las diferencias que emergen en lo social y de su carácter cambiante. Es probable que iniciamos con las 4 líneas que ustedes conocen, líneas que cada día se están transformando e incluso con sus propios nombres, en las denominaciones que tienen, en algún momento también podrán cambiar, dado los aspectos cambiantes que trata de recoger este doctorado. Recapitulando y sintetizando sobre las anteriores reflexiones y definiciones, encontramos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principios generales entonces que orientan este doctorado en estudios sociales? Para esto voy a empezar definiendo el carácter de lo crítico, luego continúo con las líneas de investigación, enseguida con la conceptualización sobre convergencias críticas y termino con los planos de interconexión de las líneas del doctorado. Empezamos entonces como en una versión de lo crítico, un crítico en permanente construcción, que está referido en términos generales, como ya decía, a una problematización del presente. En lenguaje de Foucault, la crítica interroga la verdad acerca de sus efectos de poder y el poder acerca de sus discursos de verdad. También interroga los efectos del poder y la verdad en la subjetivación, o sea, en la subjetivación en cada formación social, y las resistencias desde estas subjetivaciones a los poderes y las verdades hegemónicas. En esta versión sobre la crítica, articulada a la problematización del presente, se toma en cuenta también el azar y el evento acontecimental, que plantea un punto de inflexión que quiebra el curso de la historia para dar paso al devenir en la diferencia. En síntesis, un principio general en este doctorado que orienta la investigación y la propuesta curricular es la problematización del presente, que visibiliza el constante retorno de la diferencia, o una diferencia que siempre vuelve, no para seguir transitando en lo mismo, sino para diferenciarse de lo anterior, para mutar, para resistir y para devenir. En este orden de ideas, el punto de partida de este doctorado y de su justificación estuvo referido precisamente a la necesidad de responder a los retos del presente, captando pistas de lo que está ocurriendo y que no está claramente significado en tanto que transcurre en la diferencia y en la emergencia del acontecimiento. Se busca, a partir de las problematizaciones de las líneas, focalizar fuerzas de resistencia que actualizan un compromiso crítico con el presente y posturas éticas afirmativas que reconocen las actuales injusticias que se dan a nivel global, las exclusiones, la necropolítica, la cultura de la guerra y la gestión de la muerte. Igualmente, se hacen visibles existencias en resistencia que no recurren a su vulnerabilidad, sino a la configuración de una voluntad de poder que se expresa como una potencia y deseo que impulsa a la configuración de una fuerza inmanente, además de un relacionamiento con lo humano y lo no humano, a través de la solidaridad, el cuidado y la justicia. Bueno, yo creo que hasta aquí he presentado entonces una referencia a la conceptualización de lo crítico, un concepto que, reitero, estaremos profundizando a lo largo de todo el doctorado. Con esto quiero dar únicamente como un inicio a estos elementos que son centrales.
Aparte de esto, pues entender lo crítico como un compromiso con el presente y además abordar un poco la justificación de este doctorado. Continúo entonces con otro componente que me parece que es central también en este doctorado, que es precisamente el que está referido a las líneas de investigación. Las líneas de investigación para este programa son precisamente las encargadas casi de administrar académicamente y darle el direccionamiento permanente a este doctorado. Por eso las recojo como elemento central de toda la estructura doctoral. A diferencia de un doctorado en ciencias sociales, no estamos recurriendo a los universos teóricos, a los métodos, a los objetos de las disciplinas sociales para configurar las líneas de investigación, como se haría pues en un doctorado en estudios sociales. Las líneas que siempre están en transformación, en un devenir, como ya lo comentaba antes, se configuran a partir de lo crítico, o sea, se configuran a partir de la captación de la diferencia y la interconexión de aquello que ocurre en el presente. Cada línea problematiza el presente y de allí surge la serie discursiva que le da origen y los desafíos que enfrenta en respuesta a este presente y a la fuera que nos afecta y nos interroga. Las líneas finalmente hacen visible aquellos eventos sociales intensos, intensivos, que están ocurriendo en el presente y que no son claramente visibles y enunciables. O sea, le dan existencia, ficcionalizan aquello que está oscurecido por la lógica disciplinar o por lógicas biunívocas que solo captan la repetición. Se trata siempre de ver la diferencia que emerge en el acontecimiento. En este orden de ideas presento de manera muy sintética. Tendrán tiempo más adelante en los seminarios de línea de hacer mayores profundizaciones en la línea de investigación. Las presento en este momento de manera corta, presentando las problematizaciones que están en la base de las propuestas investigativas y curriculares de las líneas. La línea de poder, política y sujeto interroga sobre el poder no solo como ejercicio político de representación, sino como potencia creativa y afirmativa, como existencias abiertas a la vida y como posibilidad de apertura a una política y una ética afirmativa y minoritaria. También se pregunta esta línea por formas de territorialización que avanzan más allá de los actuales órdenes biopolíticos y bioeconómicos. La línea de subjetividades, diferencias y narrativas se interroga de manera central sobre existencias que configuran grados de potencia o posibilidades de cuerpos que se resisten a las capturas que restringe la vida. Articula elementos provenientes de una ética vitalista, una política afirmativa y de referentes epistemológicos centrados en la multiplicidad y la diferencia para proponer un continuo que va de la subjetivación a la desubjetivación y a las reexistencias. La línea de memoria, creencia y experiencia interroga sobre el tiempo y el espacio más allá de interpretaciones disciplinares. Igualmente, en las problematizaciones sobre el recuerdo y el olvido, reconoce el carácter múltiple y relacional y finalmente, respecto a los estudios tradicionales de la memoria, se interroga por la forma de superar el conflicto entre el recuerdo y el olvido más allá de oposiciones y antinomias. Y finalmente, la línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura, que es la línea incluso que nos acompañará hoy en el conversatorio siguiente, es un espacio de diseño crítico, ficcional y experimental para dar sentido a la existencia y para reafirmar la vida. Se abordan tres cuestiones centrales. La primera, la comunicación y los contagios afectivos en la época de la cibercultura. Segundo, los públicos y el espectador de las obras de arte como colectivos de acción política. Y tercero, la ficción y la experimentación artística como campo de posibilidades. Después entonces de abordar lo crítico y las problematizaciones de las líneas de investigación, voy a continuar con un acercamiento a esto que hemos llamado convergencias críticas, que no tiene nada que ver con el fortalecimiento disciplinar o con relaciones interdisciplinarias,
y que están presentes en la comprensión de las problemáticas. Desde que estábamos en la maestría en investigación social interdisciplinaria, que es el programa del cual depende, o más bien el programa en el cual se creó este doctorado, hicimos, digamos, empezamos a hacer ese tránsito que empezaba de lo disciplinar a lo multidisciplinar, y finalmente al llegar a este doctorado se plantean las convergencias críticas como la alternativa que nos permite dar cuenta de las problematizaciones del presente, ya no de cara a disciplinas o interdisciplinas, sino a convergencias críticas. De ahí el nombre, pues, del primer seminario que ustedes estarán viendo, que es el Seminario Crítico, Seminario de Convergencias Críticas, donde precisamente estarán ahondando sobre esto que yo les estoy comentando. Lo que surge a partir de las convergencias críticas es un nuevo conocimiento que ficcionaliza y experimenta con lo emergente y la diferencia, en la medida que va esclareciendo la complejidad de sus componentes, la heterogeneidad, la forma como se componen nuevos bloques de conocimiento, haciéndose visibles los efectos del acontecimiento y el retorno de la diferencia, que desorganiza órdenes establecidos en los campos ontológicos, epistemológicos y políticos. Las convergencias críticas en el doctorado en estudios sociales se dan en torno a la interconexión ontológica, epistemológica, ética, estética y política, referida a las problematizaciones de cada una de las líneas, las cuales reflejan lo que está ocurriendo en el presente y la manera como va mutando lo social. Igualmente, en lo metodológico se recurre a ficcionalizaciones y experimentaciones que transitan hacia otras posibilidades de investigación, o sea, a la búsqueda de conexiones extrañas e intensivas, articuladas a fuerzas de resistencia que ponen el acento en lo transfronterizo. En el campo de posibilidades se impulsa un salto creativo a través de mutaciones que se reflejan en los agenciamientos colectivos de enunciación, en los devenires minoritarios y en las existencias que transitan en los márgenes y en las fugas. Finalmente, y de acuerdo a lo planteado hasta aquí, solo me resta entonces hacer visibles los planos de interconexión que muestran la complejidad de las problematizaciones que se abordan en las investigaciones sociales de este programa y que además dan cuenta de las convergencias entre las líneas y entre los énfasis de las líneas. En cada una de las líneas, los ejercicios que iniciamos en el Seminario de Convergencias Críticas es tratar de entender, primero que todo, cuáles son las convergencias que van de los énfasis a las líneas y más adelante dar cuenta de los énfasis que van entre las líneas. Para hacer visible este proceso, hemos tomado una ficción elaborada por el doctor Adrián Perea, que es el director de la línea de subjetividades. Él recurre a una figura poliédrica que muestra pliegues y caras que dan cuenta de la complejidad de las problematizaciones de las líneas y que permiten además buscar las convergencias que existen entre estas. Este poliedro muestra pliegues que intervienen en las convergencias del doctorado y también de la manera como se producen nuevos conocimientos o bloques de conocimientos donde intervienen principios de multiplicidad e interconexión. Lo que vemos allí, digamos, ya no es un poliedro con sus caras absolutamente visibles, sino lo que vemos es un conocimiento interconectado, un conocimiento que da origen, digamos, a esto que llamamos la multiplicidad, lo que hablaba de él es como la multiplicidad cualitativa. Es decir, las caras como tal, los componentes como tal desaparecen para dar origen a unos pliegues que van también construyendo un nuevo conocimiento. En el plano epistemológico le apostamos a otras formas de pensar, a una nueva imagen del pensamiento, a epistemologías subalternas y a los saberes menores que han sido opacados por las disciplinas sociales, por el humanismo clásico y por las ciencias mayores, minoritarias, universalistas e institucionalizadas. En el plano metodológico y estético, impulsamos lo ficcional, lo creativo, las metodologías que se articulan a lo artístico, sin que se descarten metodologías tradicionales de las ciencias sociales.
Se trata de una apuesta que, conectada con la dimensión epistemológica y política, se encuentra en constante apertura, de manera que la metodología no se liga a un proceso lineal, sino que pueda abrirse a un ejercicio crítico que también es una acción creativa. En este punto es precisamente donde hemos intentado y hemos realizado algunas convergencias con el doctorado en estudios sociales, en estudios artísticos. Algunos de sus representantes, directores de línea, se encuentran hoy acá, y es precisamente cómo ampliar esta dimensión de lo metodológico que abordamos en este doctorado en estudios sociales, un poco nutriéndonos también de los planteamientos desde metodologías artísticas, que creo que es también otro de los elementos que estaremos tocando de manera muy central en el siguiente conversatorio. En lo político y lo ético, nos reconocemos en una política afirmativa centrada en la vida y en las fuerzas de resistencia, que actualizan un compromiso crítico con el presente y que le da visibilidad a las actuales injusticias que se dan a nivel global, las exclusiones, las guerras, la gestión de la muerte y la necropolítica. También se establece la apertura a lo micropolítico y lo menor, y a su vez a la relación existente entre la investigación, la vida y las existencias humanas y no humanas que avanzan en su propia potencia y su propia diferencia. Y finalmente, en lo estético y lo ontológico nos centramos en existencias humanas con capacidad para reflexionarse a sí misma, para experimentar, desterritorializar y transformarse de manera permanente. Igualmente, en este plano ontológico presentamos una perspectiva poshumana y posantropocéntrica que le confiere un lugar a todas las formas de vida y además se encarga de desdibujar la concepción del humano más allá del humanismo y del racionalismo. Es una propuesta que se articula necesariamente en la idea de la presencia de un continuum entre la naturaleza y la cultura, antes que a una separación entre estas dimensiones, entendiéndose que la vida es lo que fluye a través de la conexión entre lo natural, lo cultural, el bios y lo saber. Muchas gracias. Gracias, Karen. Muy buenos días para todas y todos. Lo primero que quiero indicar es que es un placer poder dar apertura a este año escolar, a este semestre escolar, en tiempo y en espacio real. Las potencias que se generan en tiempos y espacios reales son magníficas, y justamente en el marco de la comunicación siempre hablamos de los contagios afectivos que hay allí en tiempo y espacio real. Segunda indicación, también me llena de mucha alegría tener este auditorio con Félix de la Universidad Complutense y de la Universidad de Toulouse, con los colegas que vienen de Madrid, de Toulouse, de España, de Francia, en el marco, digamos, del proyecto Transmigrar, porque como lo dice la profesora Claudia, desde allí tejemos justamente, construimos, reconstruimos algunos circuitos en los que nuestras voces se tocan y juntos abrir grietas y gritos para pensar la densidad de lo social. Quiero iniciar con una referencia retórica que me parece que puede ilustrar gran parte de la parcela y las problematizaciones de las que nos ocupamos en este doctorado de estudios sociales, y tiene que ver con la retórica clásica. La retórica clásica define la hipérbole como la exageración conveniente de lo verdadero. Eso es una hipérbole cuando le enseñan a uno retórica. Entonces creo que a partir de esa definición uno podría hacerse dos preguntas que son, digamos, las que podrían conectar con todo esto que nosotros sentimos, pensamos y hacemos en este doctorado. La primera es, ¿y qué es lo verdadero? Si el problema de la hipérbole es amplificar, exagerar convenientemente lo verdadero, ¿qué llamamos verdadero? ¿Qué es la verdad? Y segundo, ¿qué es realmente lo que estamos amplificando?
y por supuesto ahí encontramos conexiones con nuestro doctorado, que siguiendo las huellas de algunos pensadores, ha dicho: este espacio es un espacio de pensar de otro modo, de pensar de otra manera. Este espacio es un espacio en el que hacemos visible lo visible. Son huellas que hemos tomado y que nos parecen importantes. Y cuando uno dice eso, entonces uno se da cuenta que la densidad de lo social es enorme. Y que en esa densidad de lo social, pues tendríamos que utilizar otra metáfora, y es: esa densidad de lo social se asemeja a un palincesto. Y un palincesto es un texto borroso, un palincesto es escritura sobre reescritura, y creo que, entre otras cosas, podríamos pensar que estudios sociales, siguiendo la huella de Heidegger, sería la posibilidad de ser traductores de ese palincesto complejo, de ese palincesto en la que, por supuesto, emergen formas de ser, de pensar, de hacer, y por supuesto, algo muy importante en este doctorado, y particularmente en la línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura, el sentir. Y eso da lance a algo que podríamos ubicar en dos grandes espacios: ontología de la diversidad y políticas de la diferencia. Me parece que ese espacio de ontologías de la diversidad y políticas de la diferencia conectan con otra gran, con otro gran plano de este doctorado, y es, si vamos a hablar de hipérbole, es decir, una exageración conveniente de lo que llamamos verdadero. En este doctorado nos ocupamos también de lo moral, de lo molecular, del susurro del lenguaje, de lo imperceptible, porque justamente es el reconocimiento de esas otras posibilidades, de esas ontologías de la diversidad, en donde cierta historia de la hipérbole no las dejan ver, no las hacemos visibles, y esa es una tarea. Dicho de otra manera, se trata de reafirmar la vida en su redondez. Se trataría de reafirmar la vida en su redondez, y desde nuestra orilla, podríamos llamarlo desde la estética de los sentidos. Una estética de los sentidos que durante el siglo XX se movió entre el asombro, entre el terror y entre, digamos, lo que llamamos lo tremendo o el espanto. ¿Por qué? Porque esa densidad de lo social también está asociada a adicciones, a los trenes del dolor. Esa densidad de lo social también está embaucada y abarcada por lo que llamamos nosotros las políticas del miedo y las políticas de la muerte, en un tiempo en donde algunas veces, habitamos tiempos en donde algunas veces tendríamos que decir que no son aptos para cardíacos, estos tiempos en los que nosotros habitamos, donde predominan relatos tristes y enfermizos. Yo creo que ese es un reconocimiento, pero justamente no para ser apocalípticos, sino para más bien insistir en una idea política de esta apuesta curricular, que es siempre reafirmar la vida. Y para reafirmar la vida frente a esa complejidad, para nosotros es tremendamente poderoso recuperar tres temas fundamentales: crítica, ficción y experimentación. La crítica, como entendida como imaginación, siguiendo a Octavio Paz, crítica como imaginación que nos enseña a soñar, pero aprender a soñar no para vivir en un sueño, ni en un mundo ilusorio, sino soñar, aprender a soñar para encarar el mundo de la vida real, el mundo en el que nosotros estamos habitando, como decía la profesora Claudia, habitar nuestro presente. O sea, nos interesa esa cartografía de nuestro presente.
Y por eso la crítica es importante, por eso ficcionar se vuelve también tremendamente poderoso para nosotros, en el sentido de entender que ficcionar también es una forma de reconocer que lo que tenemos puede dar un salto desde la ficción para encontrar senderos que se bifurquen, para abrir nuevos mundos, para abrir ventanas, para ver el paisaje de otra manera. Y por supuesto, experimentación. Yo creo que si nosotros le damos fuerza a cada uno de estos tres temas de la crítica, ficción y experimentación, la ficción aquí, la experimentación, un poco desde Nietzsche diríamos nosotros, es digamos, la gran enseñanza de Nietzsche diríamos nosotros es la vida como experimento, ¿sí? La vida como experimento, dice Nietzsche, no es una fatalidad, ni es un engaño, sino que la vida como experimentación nos hace recordar que en el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo tremendamente embotado, es un mundo, es una sociedad, como dice Sloterdijk, tiene una expresión bellísima, esta es una sociedad de juiciosos. Y la escuela, esta semana, un estudiante en un seminario decía, sí, la escuela ha hecho bien su tarea. Y es eso, formar una sociedad de juiciosos. Es decir, lo que en términos académicos llamamos la domesticación y el diseño de lo humano. Cuando hablamos de la experimentación, entonces no estamos hablando de domesticación y diseño de lo humano, sino más bien la creación y el diseño de la creación para el diseño de la libertad. Creo que eso es muy importante experimentar para entender que desde la experimentación podemos y queremos hacer las cosas bien, porque querer y poder hacer las cosas bien también es una forma de luchar por la libertad. Y en ese sentido, también siguiendo a Sloterdijk, más allá de la escritura académica, esa anatomía estándar, formateada de la escritura académica, incluso más allá del ensayo, como él lo dice, estaría la fantasía de la filosofía, o lo que él también dice, deberíamos pensar en una fantasía del pensamiento, porque entendemos que el pensamiento auténtico, el sentir auténtico, siempre produce un estremecimiento. Heidegger nos enseñó pensar, el auténtico pensar siempre será ir por una línea del peligro, siempre será un camino de incertidumbres, y yo creo que este doctorado es una invitación política a encarar la incertidumbre, a avanzar siempre por esa línea del peligro. Y desde allí, insisto, la creación y el diseño, la creación como una posibilidad potente para diseñar la libertad. Desde nuestra línea podemos decir entonces que la poesía, los lenguajes estéticos siempre serán puertas, ventanas, caminos, senderos para pensar de otra manera, para sentir de otra manera, para hacer de otra manera, no con un prurito de no, sino porque sentimos que es necesario sacudir las cosas para que vuelvan a su sitio y entender que esa sociedad de juiciosos es una sociedad que hay que interrogar. Siempre será necesario interrogar. La pregunta es entonces, y digamos que esta es la idea que teníamos para este conversatorio. Este semestre arranca con una idea de apertura. Si algo tienen los estudios sociales es esa idea de aperturidad, y preguntarnos hacia dónde vamos, pues no es una pregunta sencilla ni elemental. Lo que sí estamos seguros es que caminamos, transitamos, y que sabemos que transitamos hacia nuestra propia muerte, ser para la muerte, dirían algunos pensadores. Y creo que aquí lo que más me interesa es aquello del caminar y el transitar, un poco siguiendo a Frédéric Gros cuando habla de ontología del caminar, lo que significa caminar, lo que significa ir en sintonía de la compañía, todos nosotros,
para ir abriendo camino, para ir tejiendo comunidades que piensen desde los estudios sociales, que piensen desmarcados desde de lo que son las disciplinas o incluso las transdisciplinas, para pensar desde problematizaciones, para pensar desde de aquello que llamamos el mundo de la vida real, o como lo dice Rosy Braitotti, quizás intentar avanzar en este camino desde lo que se llama la postdisciplina. Esta ontología del caminar, en esta ontología del caminar, creemos nosotros que en este trayecto, en estas prácticas de entrenamiento que iniciamos hoy, en este proceso de formación e investigación, seguramente haya que hacer piruetas, giros de palabra, giros lingüísticos, para darle sentido a la existencia, hacer reconstrucciones fantásticas, como lo dice Sloterdijk, para encontrar el momento del pensamiento y del sentir, que siempre serán como un rayo envuelto en canción, un estremecimiento que se apodera del que siente verdaderamente, el auténtico pensar que se mueve, como ya dije, en la línea del peligro. Y este auténtico pensar tiene que ver con aquello que Heidegger llamaba el Das Mind, el sé. En una sociedad como la nuestra, se dice cómo se debe gozar, cómo se debe reír, cómo se debe bailar, cómo se debe pensar. Yo creo que allí, en ese auténtico pensar, estaba esa idea de pensar de otra manera, distante de cómo nos han enseñado a pensar. Por eso diríamos que quizás lo que necesitamos en este proceso de formación e investigación es el diálogo, porque también entendemos que la mayor convergencia siempre será el diálogo, un diálogo en el que tomemos distancia, digamos, de lo que significa el fanatismo. Y para ello quiero leer una pequeña cita de Émile Cioran sobre justamente genealogía del fanatismo, que creo que resume gran parte de lo que he dicho en esta mañana. En cuanto nos rehusamos a admitir el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre. Bajo las resoluciones firmes se yergue el puñal. Los ojos llameantes presagian el crimen. El fanatismo, lepra lírica que contamina las almas, las somete, las tritura. Y entonces no se trata de fanatismos, se trata de la aperturidad, de lo múltiple, de aquello que muta, que permanentemente se metamorfosea. Y yo diría que la invitación para cada uno de ustedes en sus procesos de investigación está indicada en ese bello texto del espectador emancipado de Rancière. Y termino con esto. El espectador compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante. Participa en la performance haciéndola a su manera. Esa es la idea de este doctorado, en el que el diálogo se instala, en el que desde el diálogo la idea es abrir caminos, formas otras de pensar, y por supuesto eso exige algo que en mi consideración es muy, pero tremendamente importante. Si hemos hablado en el siglo XX del pensamiento del ser, creo, y esta es una idea también de Sloterdijk, creo que frente a esta densidad social y a estos relatos tristes, amargos algunas veces, necropolíticos, los órdenes del poder, desde allí, para reafirmar la vida, tenemos que pensar en un pensamiento de la responsabilidad,
Creo que allí hay una apuesta política muy importante de este doctorado, y cuando hablamos de un pensamiento de la responsabilidad, también estamos hablando de una política del compromiso. Como lo dice un autor bellísimo a propósito de la política, más allá de política participativa y democrática, necesitamos una política de compromiso, y yo creo que estas apuestas exigen muchísimo, muchísimo del compromiso de cada uno de nosotros, especialmente cuando criticamos, cuando ficcionamos y cuando experimentamos. Es apostar a experimentar, es apostar a intentar y a querer hacer las cosas de otro modo. Entonces, pues feliz doy esta apertura para este diálogo, y por supuesto, como diría Proverbios 3:26, la idea es que soltemos la lengua, porque esa es la apuesta política también del doctorado. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tenía preparado un tocho, como decimos en España, entonces como casi es mejor que hablemos, voy a reducirlo bastante para tener tiempo para el diálogo, ¿no? Bueno, muchas gracias a la Universidad Distrital y a Claudia Pireita, la doctora Claudia, por haberme invitado tan generosamente a estar aquí hoy con vosotras y con vosotras. A ti, Mario, por tu cordialidad a la hora de explicarme vuestras líneas de investigación y vuestro trabajo aquí en el programa de doctorado. Y muchas gracias a la colega Sonia Castillo del programa de estudios artísticos, que también está por aquí presente y con la que tenemos una relación estupenda a través del programa Transmigrar, como comentabais antes. Bueno, entonces, ¿qué os puedo contar después de todo lo que han dicho ya mis compañeros? Pues quizás algunas experiencias de las que últimamente he venido experimentando, para la redundancia, y no quiero hablar más o no quiero hablar demasiado de enfoques teóricos o disciplinas, pero sí que me gustaría de alguna forma marcar desde dónde he hecho mi trayectoria, digamos, en la universidad, en la academia, y cómo voy trenzando en esa trayectoria algunas experiencias artísticas, y una retroalimenta a la otra, o unas retroalimentan a las otras, ¿no? Yo estudié arte dramático, dramaturgia y también cine, y escritura creativa, digamos, en el amplio sentido de la expresión, escritura creativa, ¿no? O escritura artística. Entonces, en ese proceso de estudio y experimentación, me encuentro con algo que conoceréis seguramente todas, con un autor que se llama John Austin y sus enunciados performativos, esta cosa de que las palabras hacen cosas, ¿no? Y yo con estas expresiones performativas de repente pues tengo una especie de fascinación, ¿no? Y empiezo a tirar de un hilo que tiene que ver con lo performativo, desde otro lugar que no tenía tanto que ver con el texto que finalmente se hace para representación, digamos, más o menos finalista, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, Austin y los enunciados performativos me llevan a Foucault y la biopolítica, y a Deleuze, al pensamiento rizomático, y a Judith Butler y la teoría y su propia teoría, interpretación de los actos performativos, y a otros teóricos que me interesan, me apasionan y a los que sigo, ¿no? Entonces yo me sitúo un poco de forma intencionada en esa frontera entre escuela de pensamiento, entre escuelas de pensamiento, entre teorías, a veces de difícil comprensión, tengo que reconocerlo, ¿no? A veces la teoría, no sé si os pasa, yo voy a intentar ser sincero, sobre todo y honesto, a mí a veces la teoría me cuesta, y entonces la práctica a veces me resuelve problemas que la teoría me produce, ¿no? Que la teoría me provoca ansiedades y la práctica me las reduce, por así decirlo, ¿no? Pero me parece que esa trenza me ayuda a ir hacia adelante y además a todos los niveles, de alguna manera me hace avanzar, ¿no? Bueno, enmarco entonces mis investigaciones, digamos, académicas en esta idea
pues ética y estética, si queréis, de lo artístico, desde la teatralidad y las prácticas dramatúrgicas y escénicas, ¿no? Bueno, eso es un marco teórico muy a grosso modo en el que yo me puedo estar moviendo desde hace unos años, y también en cuanto a metodologías, esta cosa también que asusta, ¿no? Cuando estamos estudiando doctorados, ¿no? Esta cosa de la palabra metodología a veces nos asusta, ¿no? A mí también me asustó cuando me doctoré. Yo estoy haciendo otro doctorado, entonces estoy como vosotras y vosotros ahora, ¿no? Soy doctor en ciencias sociales, en periodismo, pero ahora estoy haciendo un doctorado en antropología. Entonces tengo angustias también predoctorales, digamos, ¿no? Entonces estas angustias metodológicas a veces también con la práctica desaparecen, ¿no? O sea, yo recomiendo las prácticas porque son como, iba a decir laxantes, pero no sé si es apropiado, pero bueno, sí que ayudan a digerir estas comidas a veces pesadas con las que nos enfrentamos, ¿no? A niveles metodológicos, a mí me gusta hablar de premetodológicos, incluso antes de metodologías, premetodologías que pueden estar en co-construcción con procesos de investigación vivos que están en este momento, o que tenemos en este momento encima de la mesa, o la creación de situaciones que puedan informar metodologías, ¿no? Situaciones que creamos, de las cuales podamos informar metodologías que emergen de esas propias prácticas, ¿no? Una suerte de situacionismo metodológico, como señala Óscar Cornado, que aparece en función de las prácticas y de las experiencias, ¿no? Otras metodologías son tan antiguas como válidas, ¿no? Ya hablando de unas metodologías que tenemos todos en la cabeza, como pueden ser las prácticas dialógicas, ¿no? Que son también la base del teatro y que ya empleará Platón, poniendo a Sócrates a dialogar con sus epígonos para informarnos hasta el día de hoy de cosas bien interesantes, ¿no? Otras prácticas analíticas creativas que sin duda ya conoceréis, como la entrevista, la historia de vida, siempre dentro de estas narrativas que son impuras, si queréis, ¿no? Como también la autoficción, o las narrativas etnográficas como la autoetnografía, o a mí que me interesa mucho lo audiovisual y la narración, digamos, cinematográfica, pues el documental audiovisual performativo, que es algo que estoy trabajando en este momento aquí en la universidad con un grupo que me acompaña hoy, al que agradezco mucho su presencia, me da mucha tranquilidad veros aquí conmigo hoy. Muchas gracias, Candice, Taka y Sandra y Alejandra. Bueno, entonces digamos que este es el marco en el que yo me puedo estar moviendo, ¿no? Y hay unas convergencias epistemológicas y metodológicas que encontramos también como referencia en los Performance Studies, en los estudios de la representación, que es un campo de trabajo y de estudio que estoy ahora también desarrollando. Bueno, entonces este digamos que es el contexto en el que yo me estoy moviendo más o menos, enmarcado de alguna forma. Entonces, a mí me gustaría dialogar jugando también un poco. Tengo muchas cosas aquí preparadas, pero voy a ver las que podemos soltar, las que no, y en las que podemos jugar, porque a mí me parece interesante que intentemos jugar un poco algo, ¿no? Entonces, quería describir la situación que tenemos en este momento, ¿no? O sea, la situación que es un escenario, bueno, una especie de escenario donde estamos sentados Mario y yo, que somos los actores, quizá. Antes ha sido Claudia también actriz. Karen es una actriz un poco ahí también en las bambalinas, pero la vemos porque está aquí presente. Luego tenemos un público, que sois vosotras, que también vais a ser actoras y actrices y actores, perdón. Y una escenografía bastante desnuda, una pantalla aquí detrás que anuncia un poco lo que estamos haciendo. Un tema que exponer, o algunos temas que exponer. Digamos que estamos en un territorio de lo teatral también, porque la configuración es similar, ¿no? Entonces, vosotros esperáis algo que igual yo no os voy a dar. No sé lo que esperáis, pero a lo mejor os encontráis una cosa completamente distinta a lo que estáis esperando, ¿no? Porque igual es una práctica y en ese sentido es lo que puede tener algún interés, ¿no? Experimentar de alguna forma aquí, ahora, a pesar de las páginas estas que tengo escritas, jugar. Entonces voy a proponeros un juego inicial que no nos requiere demasiado esfuerzo, nada más que pensar un poco, que tiene que ver con que penséis en cómo sonaría una partitura completamente vacía, ¿vale? Solamente pentagrama, pero nada más. Entonces esto es un ejercicio que podéis ir pensando así mientras yo voy haciendo otras charlas, otras cosas que voy a ir diciendo,
Y luego voy a lanzar 2 preguntas al aire porque me parece que es un tema que podríamos intentar aclarar de alguna forma, a ver si podemos conversarlo hoy después, cuando yo me calle. Que son 2 preguntas que igual os la habéis preguntado alguna vez, o a lo mejor nunca, ¿no? Una es ¿qué es la performatividad? Y otra es ¿qué es la performance? Estamos hablando de ficción, estamos hablando de experimentación, y yo recurro a estos 2 conceptos para preguntaros si os habéis preguntado alguna vez qué son estos 2 conceptos, y si no lo habéis hecho nunca, pues lo vamos a hacer en el ratito y pensando ahí de fondo, ¿qué es eso de la performatividad? ¿Qué es eso de la performance? ¿Cómo es una particular? Estas preguntas las tenéis por ahí, y así estáis entretenidos, pues si acaso os aburre lo que yo digo, pues así tenéis algo que pensar, ¿vale? Entonces ahora, os voy a dejar incluso ahora un minutito para que vayáis pensando, así entréis en calor, yo doy un trago de agua y os miro mientras pensáis, ¿vale? Es muy interesante ver a la gente pensar. Bueno, pensáis en segundo plano y si queréis seguimos hablando o al revés. Tenéis en segundo plano y seguís pensando. Entonces, hemos puesto ahí digamos una pequeña genealogía de los conceptos porque me imagino que sí que en vuestras conversaciones más o menos académicas estarán implícitas a veces estas cuestiones de lo performativo, de la performatividad. Voy a hacer vamos a hacer un brevísimo vistazo a de dónde proceden estas palabras, ¿no? Que tienen origen en el verbo to perform, que es un verbo inglés, pero que se origina en el francés, ¿no? Y antes en el latín, ¿no? O sea, to perform, que es ya en una incorporación, un verbo inglés, viene de esta expresión de parfournir, del prefijo per, que quiere decir totalmente, y fournir, que quiere decir completar. O sea, sería completar algo totalmente, completar una acción de forma total. Este es un uso conocido en el siglo XIV de la expresión que después deriva en performance, que es la ejecución de una acción, la representación de un personaje en una obra, pero también la eficiencia con la que tiene lugar una acción, o sea, el rendimiento de algo, ¿no? Que ocurre. Y estamos en el siglo XV. Y luego, 5 siglos después, aparece el término performative, que es el acto de hacer o representar, que es un adjetivo con el acto de hacer o representar, o relativo o constitutivo de un arte, como el dramático, que implica la actuación también del público. Y en lingüística es relativo a una expresión que sirve para efectuar una operación o que constituye la ejecución del acto específico en virtud de su declaración. Y este término es el que se saca de la manga John Austin, este filósofo que no sabía muy bien la que estaba liando cuando empezó a hablar de los actos de habla, ¿no? O sea, digamos que a partir de los actos de habla se origina toda una serie de teorías posteriores, ¿no? Que han llegado hasta hoy con mucha fuerza. En las últimas décadas del siglo XX y en las primeras del XXI, pues académicos y artistas comienzan a emplear estos términos, el término performance, de una manera mucho más amplia y panorámica para referirse al estudio de las dramatizaciones sociales y a las prácticas personificadas, continuando el camino que abre Kaufman y luego también Turner y Richard Schemmer, de los que si tenemos un rato, pues igual luego podemos comentar alguna cosa. Bueno, entonces, os voy a contar también algo que tiene que ver con un viaje que acabamos de hacer al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Me imagino que conocéis este festival, si no habéis estado, me imagino que lo habréis oído, lo habréis visto por televisión. Entonces, bueno, antes de hablar de algunas cosas que hemos encontrado en este viaje que hemos hecho, y que me parece que tienen que ver con la experimentación, y que también tienen que ver con la ficción, voy a leer brevemente un texto del investigador español José Antonio Sánchez que dice así: el circo de la cultura es peligroso. Uno tiene que estar muy atento para saber cuándo debe enviar las ideas y cuándo en cambio hay que poner el cuerpo. Uno puede enviar su representación a una conferencia, pero en una manifestación uno tiene que poner el cuerpo. La policía golpea y arresta los cuerpos, no sus representaciones. Cuando el poder persigue un cuerpo, lo persigue en cuanto cuerpo, no su representación. Lo persigue por lo que representa, pero lo persigue en sí. Del mismo modo, los cuerpos que resisten al poder o que reclaman justicia son cuerpos que se representan a sí mismos, no
no pueden enviar su representación. Los cuerpos no se pueden representar, los cuerpos son su representación. En una publicación aparecida durante los meses más duros de la pandemia, Mauricio Lazarato escribía en Capitalismo y Pandemia a propósito de la necesidad de las luchas de clases, así en plural, a nivel mundial. No debemos preocuparnos, la historia no procede linealmente. Como dijo Lenin, hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Pero debemos empezar de nuevo, porque el fin de la pandemia será el comienzo de duros enfrentamientos de clases, partiendo de lo expresado en los ciclos de lucha de 2011 y 2019, que siguen manteniendo diferencias significativas entre el norte y el sur. No hay posibilidad de recuperación política si permanecemos cerrados en Europa. El estallido social en Colombia comenzó el 28 de abril de 2021, hace poco más de un año, en el contexto de la pandemia. El detonante fue la propuesta de reforma tributaria encabezada por el gobierno de Iván Duque y su entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Las protestas fueron especialmente fuertes en la ciudad de Santiago de Cali, en el suroccidente del país. Uno de los principales lugares de concentración de los manifestantes fue la zona conocida como Puerto Rellena, en el oriente de la ciudad, rebautizado en el marco de las protestas como Puerto Resistencia. Ese mismo lugar, la carrera 46, se convierte en el bastión de la protesta y en un emblema del paro nacional. Jóvenes manifestantes protestan en la calle contra las medidas abusivas que se pretenden tomar, en un ambiente de desesperación y de miseria, encerrados en pleno confinamiento. Para defenderse de las balas de la policía utilizan escudos caseros fabricados entre las tapas de hierro de los barriles, en cuyo interior se ha soldado un agarradero. Joseph Beuys veía su trabajo de profesor como un producto del arte. Hablaba de la escultura como símbolo político de resistencia. El Monumento a la Resistencia, de Santiago de Cali, en Puerto Resistencia, es una escultura policromada de unos 12 metros de alto, con forma de antebrazo izquierdo. Se ha erigido en la carrera 46, en el Centro Histórico Municipal de Puerto Resistencia. La escultura representa la mano de Kai Kimikratsi, dios maya de la guerra. Un grupo de manifestantes se organizó para construir un símbolo que homenajeara a la resistencia que estaba dando la ciudadanía a lo largo del país, y en especial en la ciudad de Cali, y para honrar a todas las personas que murieron mientras protestaban. Se hizo un llamado y la comunidad donó los materiales necesarios para la construcción del monumento, el cual se materializó en 2 semanas. A la inauguración el 13 de junio asistieron miles de personas. Según algunos informes, en Santiago de Cali hubo más de 30 muertos, jóvenes resistentes que cayeron a manos de la policía, pero las noticias y los datos son confusos. Según diversos informes, se han reportado un total de 83 homicidios en toda Colombia, o asesinatos quizás, como consecuencia del paro nacional, 44 de los cuales fueron presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAD. Sin embargo, a día de hoy los hechos y las cifras todavía no se han esclarecido. A continuación os voy a leer el relato de la muerte a manos de la policía de Marcelo Agredo, de 17 años, contado por su hermano Junior. A mi hermano le dispararon entre las 3 y las 4 de la tarde. Todo fue muy rápido y confuso. Las personas que viven en el barrio Mariano Ramos habían llamado a la policía porque un gentío estaba destruyendo una tienda de Yamaha y una sucursal del Banco de Bogotá. El primer agente que llegó parqueó su moto en la intersección entre la carrera 46A y la calle 39A. El policía caminó por esa calle hacia la carrera 46, donde se quedó solo y de frente a los otros muchachos que se fueron contra él. El agente corrió hasta la moto porque lo veía persiguiendo a la gente. Marcelo era rápido, iba delante de todos. Al llegar a la carrera 46A, los pelados se dieron cuenta de que más policías habían llegado. Entonces dieron la vuelta y salieron a correr. Yo creo que eso animó a Marcelo a darle la patada al policía. Él sintió que no corría peligro, pero mi hermano era menudo y ni siquiera logró desestabilizar al uniformado, que ya estaba subido en su moto. En ese momento el policía se giró con la pistola en la mano y soltó el primer tiro. Marcelo salió corriendo para ponerse a salvo. El policía se bajó de la moto y volvió a disparar. Entonces, ¿por qué se bajó? ¿Por qué le apuntó al muchacho desarmado? ¿Por qué le disparó a la cabeza? ¿Por qué le disparó tantas veces? Hoy, mientras nosotros charlamos aquí, 9 jóvenes colombianos siguen recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí. Nombrar es un acto fundacional y por lo tanto político. Nombrar a un presidente
nombrar a una recién nacida, nombrar un estado de cosas, nombrar y ser nombrado. Nombrar es recordar, nombrar es un acto de justicia. Bueno, Puerto Resistencia se convirtió en un símbolo en un momento en el país en el que estamos, Colombia, que en mi opinión, por lo que estoy observando, está necesitado de nuevos símbolos. En este viaje que nos comentaba que hemos hecho al Festival de Música del Pacífico de Petronio, hemos tenido la oportunidad de ver y de sentir y de experimentar algunos quizás posibles de esos símbolos, ¿no? Yo tengo una relación con la escritura, y entonces creo que escribo mucho mejor que hablo, y entonces, bueno, eso ya ha sido una arrogancia, pero creo que escribo para entendernos desde un lugar en el que me gustaría compartir ahora un texto con vosotras y con vosotros, ¿no? Un texto que da cuenta de este viaje, es un texto breve y lo voy a leer también. El viaje en avión desde Bogotá a Cali dura aproximadamente 45 minutos. Salvo una distancia de unos 450 kilómetros que de realizarse por vía terrestre demora alrededor de 12 horas. Viajo con Adriana Córdoba, investigadora y compañera del proyecto de investigación internacional Transmigrants. Conocí a Adriana en Madrid durante una movilidad que ambas realizamos en el mes de junio pasado. La iniciativa de asistir a la 26 edición del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez partió de Carolina Maenza, también compañera en el mismo proyecto. Nos encontraremos con Caro allá, además de con otras investigadoras e investigadores que ya están en Cali o están viajando en estos días. Los perfiles y orígenes de estas personas con las que nos vamos a encontrar son diversos. Brasil, España, Colombia, Francia, Ecuador, politólogas, antropólogas, artistas, bailarinas, dramaturgas, psicólogos, todos convocados por la llamada de una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de Colombia. Entiendo el viaje al Petronio, como se llamía coloquialmente al festival, como un ritual de iniciación, como un escenario ideal para conocer una parte de la cultura del Pacífico colombiano, pero también como experiencia humana con las investigadoras con quienes compartiré estos días, estas culturas y a sus gentes. Viajar con Adriana aporta tranquilidad. Ella es colombiana, juiciosa y muy sociable, y conoce los detalles que debemos tener en cuenta. La planificación, después de semanas dudando si finalmente viajaríamos o no, ha resultado fácil. Hemos cerrado la logística el lunes de la misma semana en que viajamos. Después de un almuerzo, tomando un café, con los móviles en la mano, hemos conseguido buenos horarios para los billetes de avión y un alojamiento económico con 2 habitaciones muy cerca de la unidad deportiva Alberto Galindo, el recinto donde se va a celebrar el festival. Abordo la experiencia como el antropólogo que se abandona en sentido positivo y adopta una actitud en la que se pone en juego la flexibilidad, las relaciones de reciprocidad y una empatía alternativa al eurocentrismo que llevo, muy a mi pesar, instalado de serie. Adriana tiene muy claro algunos lugares por los que debemos pasar en este viaje, además de vivir la experiencia del Petronio. Puerto Resistencia era uno de esos lugares, la imprenta, la linterna, es otro. Y ahora vamos a parar un momento y vamos a hacer otro juego, a ver qué os parece. Entonces, tengo este objeto, no sabéis lo que es, yo sí. Y entonces, este objeto, que puede ser muchas cosas, ahora podría ser un símbolo, podría ser un testigo, por ejemplo. Un testigo de la acepción que tiene ese testigo cuando estamos tratando de pasarle a alguien el relevo, comunicarnos con alguien, darle al otro el sentido de su carrera, etc. Entonces quiero que hagamos una cosa muy sencilla, que es pasarnos el testigo. Yo se lo voy a pasar a Mario, Mario se lo va a pasar a Karen se lo va a pasar a Claudia, y Claudia sucesivamente se lo va a pasar a cada una de las personas que estamos en esta sala. Nos pasamos el testigo. Mientras nos pasamos el testigo, lo que me gustaría es que pensarais qué os está contando el testigo, porque yo voy a estar en silencio en principio, o no, pero es el testigo el que va a hablar, ¿vale? Entonces, escucharle, a ver qué os dice, ¿vale? Y depende de lo que escuchéis, quizás alguna de vosotras o de vosotros sienta la necesidad de quedarse con el testigo, de quedárselo. No es un regalo, luego me lo tenéis que devolver. Pero os lo podéis, si os sentís así, os lo quedáis. Y entonces,
esa persona, que tiene que ser una persona, no puede ser dos porque si no habría ahí una pugna y no puede ser, va a abrir el testigo, porque aquí dentro hay algo y hay otro símbolo, y entonces ese es el juego que comienza ahora. Bueno, voy a seguir hablando un poco, seguir pasando el testigo y recordad que quien sienta, que se lo quede. Que se lo quede, quiere decir que se lo va a quedar, lo va a abrir y va a ver lo que hay dentro y nos lo va a mostrar a los demás. Pero antes tenemos que tocarlo todos, si no, no vale. Bueno, hablaba de Puerto Resistencia como un símbolo de la resistencia de los jóvenes de Cali, Santiago de Cali. Otro símbolo de Santiago de Cali es la imprenta La Linterna. Ya os estoy dando pistas. Además de Puerto Resistencia, en el viaje Adriana había previsto que nos entrevistásemos con Elliot, que es un artista peruano que pinta en la calle y que estaba haciendo, o estaba todavía haciendo una resistencia artística allí en Cali. En esos días que fuimos a Santiago de Cali, él estaba allí, entonces fuimos a La Linterna para conversar sobre su trabajo con él, ¿no? La Linterna está situada en el barrio de San Antonio, una de las zonas más bonitas de la ciudad de Cali. Es un taller de impresión tipográfica dedicada desde 1934 al oficio minerario de la impresión artesanal de carteles, con la técnica de grabado en linóleo y uso de tipos móviles. Lleva muchos años elaborando carteles murales como piezas comunicativas, pero también como piezas artísticas. Cada cartel es una obra de arte auténtica que representa el oficio de la impresión y el grabado artesanal. Realizan su tarea con amor en las viejas imprentas tipográficas Heidelberg, fabricadas en Alemania entre 1923 y 1985, las máquinas Marinoni de 1870, prensas americanas de 1890, o una imprenta modelo 360 de Estados Unidos fabricada en 1960, que es lo más moderno que tienen. En el año 2016 atravesó una fuerte crisis económica y estuvo a punto de cerrar. Pero, sin embargo, una iniciativa de artistas gráficos, gestores culturales, creó una estrategia para formar nuevos públicos y consiguió seguir adelante. Hoy en día es un lugar muy vivo, muy interesante, y es un lugar donde se iluminan estéticamente sueños de un futuro para Colombia. Si vais allí a Cali, os aconsejo que paséis por La Linterna. Lo hemos visto un poquito, ¿no? Vale. Entonces, ¿quién se ha quedado con el testigo? Ah. ¿Tú no lo has tocado? Sí. No. Pero parece que hay una persona que lo ha agarrado fuerte, ¿no? Bueno, entonces ábrelo. Eso es. Y vamos a ver aquí dentro.
ayudarlas y las que tenéis no ayudarla y eso, a sacar. Vale. Vale, ¿todo el mundo sabe quién representa? ¿Todo el mundo lo sabe? ¿Alguien no lo sabe? Aquí hay una persona que no lo sabe, alguien más no lo sabe, otra persona no lo sabe, ya tenemos dos personas que no lo saben. ¿Lo pueden mostrar si podéis ayudarla a desplegarlo bien? Bueno, es la imagen de... ¿Qué es la? Vale. Francia Márquez estuvo en el Petronio, cantó en el Petronio, apareció en escena. Ahora os veré otro texto que escribí ese día. Y se está convirtiendo, o se va a convertir, o ya se ha convertido en un símbolo de una nueva Colombia. Esta Colombia que a veces está un poco lejos del centro de aquí, de la metrópolis, ¿no?, de Bogotá, y sin embargo ha empujado el movimiento del cambio también hacia acá, ¿no? Entonces esta imagen también es un símbolo de la nueva Colombia. Bueno, como tenemos un rato grande para hablar, voy a leeros un poquitín un texto, son 2 páginas, son 5 minutos, y luego ya conversamos y hablamos de lo que queráis, ¿no? Porque sí me gustaría hablar de la experiencia del Petronio, o sea, la experiencia que os recomiendo tener si os interesa realmente conocer la cultura de allí, de la zona del Pacífico. Yo creo que nos puede hablar de muchas cosas este festival, ¿no? Como sabéis, los festivales pues, significan un tipo de celebración. A veces los festivales, o antiguamente los festivales, tenían que ver también con la recuperación de unos trabajos como la cosecha o la siembra, que eran trabajos fuertes. Entonces el festival servía para el descanso, la recuperación o bueno, la catarsis también. En general se caracterizan por ser la reafirmación de una comunidad y de su gente, ¿no?, de su cultura. En este caso, el Festival Petronio es un espacio para la cultura, la tradición y la resistencia, que resalta compositores, grupos musicales e investigadores de la música de origen afrocolombiano, reconociendo la importancia de esta población afrodescendiente en la conservación de la cultura del Valle del Cauca. El nombre es un acto simbólico en homenaje al músico bonaerense Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero. El primer contacto que tenemos con el Petronio es ya una experiencia performativa. La inmersión en el campo antropológico se produce desde los primeros instantes. Al día en ello caminamos hacia el festival observando con todos los sentidos y nos encontramos con Gilberto, que tiene un puesto de biche. ¿Sabéis lo que es el biche? ¿Todo el mundo sabe lo que es el biche? No. No todo el mundo sabe lo que es el biche. El biche. ¿Tú sabes lo que es? No. O sea, hay gente que no. Bueno, lo voy a contar para que no lo sepa. El biche, que está riquísimo, por cierto, bueno, no sé, quiero decir que nos encontramos con Gilberto, que era un vendedor de biche, que tiene un puesto de biche, el licor propio de las comunidades afrocolombianas. Nos informa, nos cuenta todo lo que queremos saber del biche, nos asesora, nos hace una degustación entre el gentío, las miles y miles de personas que va y viene, en una mesa que la tercera parte que esta tiene desplegadas todos sus productos. Compramos al final una botella de biche curado, que es algo riquísimo, ¿no? El biche y sus derivados, nos dice, sirven para el asma, la fertilidad, la virilidad, para calentar el cuerpo, mejorar la actividad cerebral, tratar el colesterol, las mordeduras de serpiente, para aliviar los dolores menstruales, incluso para traer el amor o evitar que se vaya. El biche es un oro para las comunidades afrocolombianas, oro líquido de este departamento, pero también del Chocó, Nariño y Cauca, en el litoral Pacífico, y han logrado estas comunidades que el Congreso de la República reconozca y proteja esta vida artesanal y el conocimiento que se ha transmitido sobre ella de boca en boca y de pueblo a pueblo, como un patrimonio colectivo, ¿no? Compramos el biche curado que vende Gilberto y disponemos nuestros cuerpos para la acción colectiva. Después de hacer una larga fila, accedemos al recinto del festival, donde rápidamente conseguimos el pañuelo blanco con el que bailaremos el curulao. Nos encontramos entre una multitud de decenas de miles de personas, 300.000 según la organización, pero gracias a la habilidad de Adriana para establecer lugares de encuentro con todas las investigadoras y otras muchas personas que nos hemos ido encontrando en el camino,
Logramos formar un cardumen y bailar juntas las músicas afrocolombianas y brasileñas que suenan por todas partes. La sensualidad está en el aire, exquisitas comidas, bebidas tradicionales, artesanía, la acumulación de sensaciones, el éxtasis de la marimba, la hipnosis de la chirimía, violines, clarinetes, la alegría del ser ahí, justo en ese momento. Cae una lluvia fina, que es una bendición para nuestros cuerpos bañados por el sudor, el biche y la experiencia. Cuerpos calientes por la danza y por la comunión con otros cuerpos. Llueve suave, llueve sabroso. Ese es el relato que hago de aquella experiencia. Y os iba a decir una cosa final que era así como un poco solemne y no la voy a decir, porque prefiero que la hablemos y ya nos lo decimos así, lo que queramos, tranquilamente, ¿no? Vamos a hacer un último juego para predisponernos para la charla, si os parece bien. ¿Sí? Es bailar. No sé si os apetece bailar ahora. Bailemos, venga, me encanta. Entonces, solamente voy a decir una cosa que está en el texto que Gustavo Petro hizo el otro día pública cuando su toma de posesión, ¿no? Escribe Petro sobre las segundas oportunidades que merece Colombia, ¿no? Dice algo así como que nos la hemos ganado, se la han ganado, su esfuerzo valió y valdrá la pena, es la hora del cambio, nuestro futuro no está escrito, somos dueños del esfero, el esfero es esto, y podemos escribirlo juntos en paz y en unión. Pues que sea así, ¿no? Intentémoslo. Entonces, ahora, si os parece bien, vamos a poner una canción y vamos a sacar unos pañuelos. ¿Alguien ha bailado currulao alguna vez en su vida? ¿Quién no ha bailado nunca currulao? ¿Pero os interesa? Bueno, entonces sacamos los pañuelos y aquí mismo ponemos la canción.
que para la experiencia como investigadoras, como investigadores, es obvio que hay que poner el cuerpo. Hay que atravesar, o hay, es un verbo un poco obligatorio, ¿no? Es conveniente poner el cuerpo, es pertinente poner el cuerpo. Que nos atraviesen las cosas para poder conocerlas, ¿no? Solamente con la observación a veces no es suficiente. No es suficiente con la lectura, que es muy importante, o con la escritura, que es muy importante también, por supuesto. A veces hay que atravesar las cosas por el sentir, por la experiencia sensorial, por la comunicación real con los objetos con los que estamos camellando, como decís aquí. Me parece muy importante esto, ¿no? Y dejo esta cuestión ahí, la cuestión del cuerpo y el sentir en la investigación, porque desde el arte, la dramaturgia, las expresiones artísticas en general, hay una necesidad, casi es una obligación esta idea de poner el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, como me gustaría saber lo que opináis, no sé lo que tú opinas, Mario, ¿qué tal te ha parecido el baile? ¿Te ha gustado? No lo sabía, ¿eh? Me van a echar. Estaba pensando justamente en eso. Si alguien está cerca y escucha y dice, ¿y qué están haciendo? Montaron fue una fiesta en el auditorio de investigadores. Y yo creo que sobre eso se ha pensado mucho. Entre otros, Gadamer escribe un texto muy bello que se llama La actualidad de lo bello. Juego, símbolo y fiesta. Y dicho de una manera muy general, pues esta es la fiesta. Uno no puede hacer una fiesta como individual, sino que siempre necesito al otro, y especialmente, como lo indicó Félix, el cuerpo del otro. Entonces me parece muy interesante este tipo de juegos, este tipo, digamos, de experimentaciones en este conversatorio de apertura. ¿Alguien quiere comentar, preguntar, aportar sobre lo que aconteció, sobre lo que vivimos? ¿A capela o primero, gracias, maestro Félix, por la muy buena ilustración de lo que realmente se puede llamar la ficción experimentación. Yo soy nuevo aquí, pero he bailado sabroso. Y dentro de los primeros juegos, el primer juego que planteaba, y que hacía referencia a preguntarse justamente sobre la partitura vacía. Desde ahí empieza uno a tomar como el otro lado. Fue la manera de entender lo que realmente podría ser una performance, ¿no? Porque en ese momento ya empezamos a asumir parte de que el escenario puede variar, que el escenario son ustedes, pero empieza a volverse del otro lado. Y entender cómo a partir de la palabra, como lo empezó diciendo el maestro al finalizar su intervención, una presentación, la palabra permite aperturar también una esfera completa. Así que con solo mencionar qué pasaría con una partitura vacía, imaginen mientras yo estoy acá y ustedes van pensando, y luego dijiste, bueno, ¿y ahora qué pasaría o cómo sería eso de la performance? Así se van preguntando. Cuando yo me asumí como esa persona a la que ahora tú estabas viendo, entonces ya empecé a pensar la manera de ficcionalizar, ¿sí? Eso que estaba sucediendo. Empecé a pensar ¿cuál es mi ficción ahora con respecto a la performance? Ahora yo debo crear una ficcionalidad para poder entenderlo, y lo pude tangibilizar muchísimo mejor. Eso me agradó bastante. Entender un poco que la apertura que tenemos en el doctorado también nos permite integrar a lo que nosotros somos como seres humanos, como parte del cuerpo. Incluso está trazado todo, ¿no? Allí, cuando yo veía quién está danzando y quién está bailando, realmente estamos bailando nosotros, pero con cada tambor, para mí, hay una memoria, ¿sí? Y me va recorriendo directamente, no solo las lecturas, sino las vivencias. Y cuando hablamos del cuerpo de resistencia y cuando estamos viendo
la representación a partir del ejercicio del testigo, hay allí también una forma de representación. Entonces, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? José Alexander Díaz. Gracias. Bueno, bueno, buenos días para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Elkin Carmo. Pues primero doy las gracias como al universo por permitirme estar acá en este momento, porque pues les cuento a manera particular. Tomé la decisión de inscribirme al doctorado como en los últimos días, porque alguien me lo mencionó, me dijo como que dentro de 2 años se vuelve a aperturar, entonces tomé la decisión ya. Entonces me inscribí, pues digamos, como al espacio, digamos, y por eso doy las gracias como por estar acá en este momento. Lo segundo que quería mencionar y es frente al tema del ejercicio. Por ejemplo, cuando uno se siente, yo soy comunicador social de profesión, tengo maestría en comunicación y educación de esta misma universidad, y cuando uno usualmente se sienta a escribir cuando hacía el ejercicio, por ejemplo, frente al tema de la partitura, yo me ponía a pensar es lo difícil que es uno iniciar una escritura, sea cual sea la escritura con la hoja en blanco. En ese mismo sentido, digamos, pensaba en cómo podía, en ese mismo ejercicio de la narrativa y en ese mismo, en ese mismo ejercicio del ser, qué podría tener esa partitura en blanco que nos planteaba en ese mismo ejercicio. El segundo, digamos, como sentido, el tema de las dramatizaciones sociales. Yo lo pensaba justamente cuando escuchaba esta mañana la radio en el tema de la elección del nuevo Contralor de la República y cómo esto también se vuelve un tema de la dramaturgia frente al estado de cosas desde el ejercicio de lo político, ¿no? Y sobre todo del ejercicio electoral, el ejercicio de las campañas, el ejercicio que se vivió en la no lejana campaña presidencial, cómo se vuelve también un ejercicio desde lo dramático el estar ahí, el estar en una campaña, el estar, por ejemplo, de haber tenido la posibilidad o haber tenido, digamos, la posibilidad de tener un gobierno distinto en los últimos años y ese auge y ese tema el exceso de esperanza que también genera este gobierno, que también me parece de una u otra manera, digamos, esperanzador, pero también un poco peligroso. Y también en el mismo sentido que pudimos haber tenido casi, si no es porque tienen todos los reflectores encima en la segunda vuelta presidencial, un TikToker como presidente de la República, por ejemplo. Sí, es como, digamos, esa comparación de esa dramatización. Y cuando tú mencionabas frente al tema de nombrar, yo también creo que el nombrar es existir. Y ese nombrar, en ese existir también hace parte no solamente desde las diversidades étnicas, sino también desde las diversidades sexuales, desde diferentes espacios en los cuales pues digamos nos movemos y estamos ahí, y creo que da la posibilidad este doctorado de pensarnos un poco más allá frente a la realidad y desde lo que nosotros somos epistemológicamente desde el sur. Y con este último ejercicio también quiero, digamos, como mencionar ya para finalizar, también tuve la oportunidad de estar en el Petronio. Entonces, vivir la experiencia, estar allá, no solamente en el ejercicio, digamos, turístico, sino también en el ejercicio investigativo con los lentes que uno quiera o no, pues siempre tiene puestos, sin pensar un ejercicio que lo vamos a hablar dialógicamente o vamos a conversarlo en la academia, también es pensarnos qué somos nosotros aquí desde Latinoamérica. Y usualmente cuando uno está en la academia, desde cuando uno está arrancando, siempre ponen referentes desde el otro lado del mundo, desde Europa, pensarse el arte, desde cómo se pensó, desde la comunicación desde el otro lado, pero nunca pues es el momento de pensarnos qué somos nosotros desde los tambores, qué somos nosotros desde esos mismos ritmos africanos. Entonces, muchas gracias y era lo que quería como mencionar. Muchas gracias. Con respecto al primer ejercicio, ¿se necesita? Claro. ¿Necesitaría el micrófono? Sí. No para... Pues me lleva, dale, ven. Es que no sé si lleva. Pero no es para... ¿Lleva? No es para la hoja en blanco. Es para la mala. Hola, buenos días. Mi nombre es Joana Rudel y también soy
técnico aquí en este escenario. Y bueno, pues el ejercicio me ha hecho pensar muchas cosas, porque esta mañana como levantarse y hacer el performance de estudiante de doctorado, que es como todo lo que se viene, pues que es nuevo, pero me quedo un poco con las palabras del profe que no recuerdo su nombre. Mario decía, esto es una invitación política a transitar por la incertidumbre. Entonces creo que esa palabra, esa frase, como que define mucho de mi llegada a este espacio. Llego de otra ciudad, llego de otros lugares, con otras experiencias, tal vez lejanas del académico, entonces pensé que me iba a encontrar con esto, con estos grandes conceptos, con grandes elaboraciones, pero lo que me encuentro es, bueno, camine la incertidumbre con el cuerpo, con el deseo, con la decisión, con la música. Entonces me voy sorprendida y quiero poner aquí como las expectativas que se abren con esta invitación y esta apertura al doctorado. Entonces muchas gracias. Chévere. Yo quiero decir algo frente a la ficción de la palabra. La palabra a veces es tan ficcional, me parece, invade, pero es tan evidente el cuerpo, es tan frágil, pero tan claro a la vez. El cuerpo no miente de su presencia, la palabra de alguna manera va velando. Ve las realidades que son construidas, no sabemos por qué ni para qué. No sé si realmente la palabra es ficción o es realidad. No sé de dónde venga su necesidad, pero el cuerpo es real. Y en eso lo podemos observar. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Susana Higuera, también del primer semestre de la línea de comunicación. Y pues agradecer como este relato que haces de Cali y de esta visita. Yo me sentí muy afectada por lo que estabas narrando, porque hace poco más de un año yo participé en una caravana que llevaba medicamentos e insumos a las personas de las primeras líneas. Fue una caravana que organizó la Federación Colombiana de Educadores, FECOL. Y fue muy difícil para mí encontrarme con una Cali que no conocía. Fue la primera vez que fui a Cali y pasé 4 días en un vehículo, casi que esquivando balas y escuchando los relatos de los jóvenes de las primeras líneas y también de personas mayores que contaban su experiencia, que era algo muy lejano de lo que se mostraba en medios. Entonces no pude llegar de regreso a Bogotá y no sentirme abrumada por lo que había visto, de ver muchachos narrando con lágrimas lo que estaba ocurriendo, cómo perdían a sus amigos, a sus hermanos, a sus padres en estos enfrentamientos. Y me impactó mucho también ver a Cali en una gran avenida como lo que yo pienso que podría ser la autopista norte aquí en Bogotá. Cuando salía toda esta caravana, que éramos cerca de 80 vehículos, disparando desde uno de los puentes. Yo realmente, pese a que soy docente de ciencias sociales, pensé que no iba a vivir eso en una ciudad como Cali. Y eso me abrumó terriblemente, fue realmente difícil para mí. Yo solo conocía a Cali por las letras de Caicedo, esa era mi lectura de Cali. E ir a Cali en estas condiciones, pues no pudo dejar de llevarme también a las palabras de Caicedo y de pensar en esa Cali ficcional y en esa Cali real que yo estaba viendo. Cuando llego acá, escribo en medio de mi
frustración también, porque fue muy frustrante ver lo que vi en Cali. Un texto que decidí titular Cali a estas horas es una ciudad extraña, que es un fragmento de un cuento de Andrés Caicedo que se llama Infección. Y creo que intenté casi que hacer una catarsis de lo que había visto, apoyándome en algunos de los cuentos de Caicedo, y siento que la ficción de Caicedo y la abrumadora realidad que había visto me ayudaron a afrontar un poco lo difícil que había sido para mí estar en medio de todo el estallido allí en Cali. Entonces quisiera compartirlo contigo. Se llama así, Cali a estas horas es una ciudad extraña, y lo abrí porque quisiera, hay un cuento de Andrés Caicedo que dice algo así como: bienaventurados los imbéciles porque de ellos es el reino de la tierra. Yo decido reformar un poco esta frase cuando vi lo que vi en Cali y escribí: bienaventurados bienaventurados los aliados de la muerte porque de ellos es el reino de Colombia. Te lo compartiría con mucho gusto. Sí, claro que sí, está en un portal que tenemos algunos docentes que se llama La Hojarasca. Es un portal virtual, y el texto se llama así: Cali a estas horas es una ciudad extraña. Gracias. Sí, quisiera aprovechar para conectar algunos elementos de lo que llamamos las articulaciones del poliedro, pero también desde lo que desde el doctorado conocemos como competencia, ¿no? A pesar de que el Ministerio de Educación insiste en que debemos formar ciudadanos altamente competentes, especialmente en un doctorado, en este doctorado inventamos el concepto de competencia como manera de reconocer que el conocimiento es susceptible de construirse de manera compuesta, que una tesis doctoral no tiene por qué ser un producto privado del que derivará mi sueldo futuro, sino que es una composición. Y ese ejercicio de composición y de construcción compuesta y común de conocimiento es justamente lo que estamos haciendo acá. Lo bello de este ejercicio es que podríamos haber empezado definiendo competencia y quizás nos habríamos perdido, pero acabamos de llevar a cabo un agenciamiento colectivo de enunciación en el que la competencia nos vincula y nos permite agenciarnos como seres que producen conocimiento. Y en ese orden de ideas quisiera conectar con algunas cuestiones que se vinculan con la cuestión analítica que estamos proponiendo aquí. En primer lugar, reconocer que el eje que el doctorado propone es la noción de problematización. Y claro, uno podría preguntarse en la interacción entre problematización y performatividad o performance, ¿qué clase de acción, qué clase de completud, qué clase de agenciamiento, es lindo ese concepto, se da en eso que llamamos problematización? Y lo que acaba de ocurrir es, fíjense, un ejercicio en el que el presente emerge, en el que unos acontecimientos están frente a nosotros y frente a los cuales no nos quedamos asépticos, sino que nos movemos con un propósito. El de averiguar cómo cierta construcción de conocimiento podría no solamente ayudar a comprender eso que está ocurriendo, sino especialmente al diseño de configuraciones existenciales y de formas de conocimiento y también de acciones que permitan enfrentar eso que problematizamos. Así que claro, podríamos haber empezado con el concepto de problematización y también pues sería complejo porque quizá justo lo que acabamos de hacer es la expresión clara de cómo estamos tremendamente movidos por unas cuestiones sociales. En la relación crítica ficción-experimentación, como el doctor Mario acaba de señalar, la verdad es un asunto central, es el núcleo. Y, por ejemplo, en este momento histórico, lo sabemos todos y las personas invitadas un poco también, la cuestión de la verdad en Colombia respecto del conflicto y lo que pasa con la Comisión de la Verdad se convierte en una gran problematización actual, algo que nos mueve muchísimo. Ahora bien, en esa cuestión de la problematización, fíjense cómo en esa conexión derivamos inmediatamente críticos, es decir, empezamos a hacer un ejercicio que cuestiona el presente. Y cuestionamos ese elemento del presente desde unas ciertas posibilidades del lenguaje, pero también desde unas alternativas analíticas en las que la ficción cobra vida. Ya no es únicamente un cierto ejercicio estético, por decirlo así, sino un hacer, un performance, que deriva de una conexión con la problematización en términos de crítica. Para cerrar con esto, ¿no?
de lo que acabamos de hacer, lo más bello, me parece a mí, es que acabamos de hacer una experimentación. La definición de experimentación es en sí misma compleja, porque como bien Félix lo señaló incluso en su discurso, uno podría confundir experiencia con experimentación. Hay un debate sobre eso, pero lo veremos a lo largo de los cursos y de los seminarios. Pero en lo que acaba de ocurrir está una cierta idea de experimentación que hemos propuesto en el doctorado, que es tener claro que un experimentar es un poner a prueba. Un poner a prueba. Toda experimentación es un poner a prueba. Oiga, no se pone a prueba algo de cualquier manera. Evidentemente se necesitan reflexiones, etc. Pero acabamos de poner a prueba ciertas posibilidades. Y hay un reflexivo, ¿no? Se puede, Pedro Vaquero, pero hay un reflexivo que es central aquí, que es también un ponerse, un ponernos a prueba. Un ponerse a prueba respecto de, un poner a prueba un cierto modo de existencia, un poner a prueba una posibilidad. Y moverse a la danza, al baile, nos puso a prueba en tanto en cuanto nos saca del encasillamiento subjetivo en el que todos estamos acá, pero al mismo tiempo funciona como herramienta para la construcción de conocimiento. De tal manera que lo que quiero decir es que en algunos momentos, para las personas que empiezan este doctorado, las reflexiones analíticas pueden sonar tremendamente áridas, ¿no? Pueden sentirse en regiones muy aéreas, pero lo que acaba de pasar es justamente lo que hacemos acá. Es decir, poner a prueba un conjunto de posibilidades analíticas acerca de problematización del presente que nos mueven y que nos impulsan a construir conocimiento común y acción común como competencia. Yo quería agradecer infinitamente la oportunidad que Félix y la línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura acaba de plantear para poder expresar esto que acabamos de señalar. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Un placer oírte. Lo que dijo nuestra colega allá, me parece que eso es tremendamente poderoso. O sea, siempre ponemos ese cuerpo, el discurso va siempre detrás. O sea, en Corpus, Jean-Luc Nancy explica eso de una manera absolutamente bella, y de alguna manera cuando uno experimenta pone el cuerpo. Y también hay aquí un asunto que tiene que ver con cómo cómo entramos en contacto, con mucho contacto, es decir, con mucho tacto, porque a veces, siguiendo, digamos, las huellas de Occidente, en la que, como dije yo al comienzo, a veces el humanismo se ha convertido en una secta, no lo digo yo, el humanismo se ha convertido en una secta a la que es difícil acercarse, particularmente cuando uno tiene al frente unos discursos tremendamente duros, difíciles. Entonces era una apuesta también metodológica de entender proceso de formación e investigación cuyo punto de partida tiene que ser uno mismo, su experiencia, su vivencia, lo que ha experimentado en la vida, lo que le da sentido a su propia existencia. Y eso, por supuesto, siempre estará aunado, no significa que uno se desmonte y se desmarque totalmente, digamos, de las huellas de otros. A mí me gusta mucho, como lo dice Rancière, o sea, juguemos a la práctica, a lo empírico, a esto que nosotros estamos trabajando, pero siempre eso conectado, cuando él habla de la emancipación, siempre conectado con ciertos niveles reflexivos, con ciertos, Adrián lo dice, o sea, sí se necesitan ciertas analíticas que hagan posible, digamos, acompañarnos en el viaje de la investigación y siguiendo la lógica de competencia de esa composición que hacemos, también hacer más liviano el peso de lo institucional en el que siempre nos van a pedir productos. Dicho de otra manera, queremos conversar, queremos unas conversaciones auténticas. Habrá momentos en los que exijamos una fuerza y una vitalidad frente a ciertos discursos que consideremos necesarios, pero que la fuente primaria está en lo que yo soy, en lo que mi colectivo es, en fin. Esa es como una idea que nos parece muy importante de hablar como hablan los amigos, esas largas conversaciones en las que, como lo dije yo al final, siempre debe haber mucho compromiso.
y por eso será un ejercicio maravilloso, con muchas exigencias y difíciles, pero difíciles, como nos lo enseña también Platón, que las cosas difíciles son las que son realmente bellas, y eso es lo que queremos en este doctorado. Profesora Ana. Sí. Buenos días para todas y todos. Yo soy Liele y también estoy representando acá al doctorado. Pues hay una cosa que me parece muy bonita que su merced planteó desde el principio, y es ese temor de lo metodológico, ¿no? Esa discusión dura entre, pues, en lo metodológico, por lo menos en la investigación. Entonces, pues me parece muy provocador, muy interesante el espacio al cual nos han convidado, en términos de poder encontrar una relación más amigable, si se quiere, entre el arte y los estudios sociales. Creo que es una posibilidad gigantesca para esto que se plantea desde el doctorado, de que converja lo crítico, emerja lo nuevo, lo emerja lo innovador. Pareció muy interesante ese llevarnos primero al escenario de conflicto del paro nacional, luego parquearse en la gozadera del petróleo y luego traer la gozadera para acá y meternos a todos en una clase, pues en algo que dijo el profesor, que me parece que es bien interesante, y esto es de lo del contagio afectivo. O sea, cómo colectivamente nos metemos ahí, metemos nuestro cuerpo y construimos desde ahí una experiencia distinta que pues considero que es una cosa fundamental para generar un posicionamiento propio, si se quiere, en torno a la construcción de conocimiento, ¿sí? Entonces, pues eso, yo también agradezco mucho el espacio y bueno, gracias. Bien, una última anotación que quisiera hacer es que lo que tú muestras es algo que digamos desde un plano de los estudios sociales es también muy importante de decir, y es ese triángulo que yo dije al comienzo. O sea, habitamos un presente en donde todos los días matan líderes sociales, es decir, ya lo han dicho algunos, vivimos en unos tiempos del espanto, ¿sí? Otros lo llaman del terror. Pero resulta que esos terrores o esos espantos no solamente con la necropolítica que funciona en nuestro país y en el mundo. Hay una política del miedo instalada de manera muy fuerte. Yo siento que hay muchos temores en estos procesos de investigación y formación que tenemos que soltar. Porque a veces la palabra más auténtica puede ser la más elemental y la más profunda. Lo que quiero decir es, esos tránsitos comunicacionales en los que emerge el contagio afectivo justamente, nos permite en el mundo de lo social pasar del espanto y el terror a habitar el asombro, y el asombro como esa posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos, el asombro como una posibilidad de construir, sea individual o sea colectivamente. Pero eso también elimina una política de miedo en todos los escenarios de esa densidad de la vida social. Sí, sobre lo que has dicho al respecto de las esperanzas, de las excesivas esperanzas que hay puestas sobre el nuevo gobierno, y es cierto que en 4 años además nos van a poder hacer todos los logros seguramente que necesita el país, ¿no? Y a mí me gusta pensar ahora en un concepto que tiene que ver con lo que yo llamo esperanza crítica. No sé si me aceptáis esta idea de la esperanza crítica. O sea, no se trata de perder la esperanza, sino de tenerla y de ser críticos y de ser críticas también, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, hay que reflexionar sobre ellas, hay que ser crítico. Igual tenemos un tiempo para hacerlo por delante y bueno, yo creo que desde vuestro lugar aquí, este es un laboratorio interesante para esa idea de la esperanza crítica también, ¿no? Trabajar en ello, ¿no? En lo suelto. Bien, entonces, pues antes de darle la palabra a la doctora Claudia Piedradita, pues queremos extenderles
otra invitación para el próximo 19 de agosto, no, 2 de septiembre, hoy es 19, el 2 de septiembre vamos a, queremos dar un paso más frente a lo que significa metodologías, frente a lo que significa, voy a volver a decirlo, frente a lo que significa componer su propio poema con los elementos del poema que cada uno de ustedes tiene al alcance de la mano. Muchas gracias por la sintonía de esta compañía, por el vínculo, y creo que hemos arrancado una muy buena conversación y seguimos conversando durante estos planes de entrenamiento que debemos adelantar en estos 4 o 5 años de formación e investigación en el doctorado de estudios sociales. Muchas gracias, Félix, por este espacio que nos ha ofrecido. Profesora Claudia Dios. Únicamente pues despedirnos en este momento. Le agradezco a Félix, a Mario, la conducción que tuvieron sobre este conversatorio. Creo que fue interesante para todos nosotros. Conversamos, nos encontramos, nos reconocemos, nos vemos, y creo que esto es muy importante. Abordamos aquellos puntos que eran como los más importantes dentro de este doctorado. Seguiremos avanzando sobre ellos: la crítica, la experimentación, la ficción, la relación que queremos hacer entre el arte, o más bien, más ampliamente dicho, la relación que queremos hacer entre el doctorado en estudios artísticos y el doctorado en estudios sociales. Creo que nos complementamos muchísimo. Desde que estuvimos en Transmigrar en Granada ya veíamos que podíamos hacer una serie de convergencias, de contagios, diría yo más bien, de relacionarnos, no solo pues dentro de estos conceptos que a veces son un poco pesados desde los estudios sociales, pero que con ayuda del doctorado en estudios artísticos, desde el programa de Transmigrar, podremos irnos comunicando mejor y encontrándonos de mejores maneras. Les agradezco a todos, a la nueva promoción que tenemos aquí, la cuarta promoción que tenemos de estudios sociales. Me encanta conocerlos, me encanta verlos acá. Les agradezco a las personas de estudios artísticos, de Transmigrar, todos los que han estado acá y que hemos logrado tener un espacio, yo creo que sobre todo divertido. Me parece que eso es importante. Un abrazo para todos y nos seguimos viendo.